Muy bienvenidos a nuestra serie Haz de mí un discípulo. Ahora vamos a ver cómo hacen discípulos los mormones. Bienvenidos. Haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Como les decía, vamos a hablar un poquito acerca de cómo hacen discípulos los mormones, ya que aunque son una iglesia pequeña en feligresía, han tenido gran influencia y gran impacto a nivel quizás latinoamericano, norteamericano y posiblemente mundial. Déjenme decirles que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días no se ha clasificado del todo como cristiana, porque tienen muchos rituales masones. Es así que la tendríamos que poner fuera de lo que es el cristianismo y según los registros oficiales de esta iglesia hay alrededor de más de 16.5 millones de miembros que la componen. Pues si uno se pone a pensar, ¿quién no ha visto a una pareja de élderes o misioneros mormones predicando el evangelio? Parecen personas educadas, parecen personas serviciales, parecen buenas personas. Entonces nos preguntamos, ¿qué tiene de malo hacerse mormón? Su nombre oficial es la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Son conocidos como mormones por su singular libro que reveló el ángel Moroni, el cual lo quieren poner a la par y por sobre la Biblia en algunos casos. Como les decía, es común ver una pareja de misioneros llevando el evangelio de restauración a nuestros países. Sus altos dirigentes tienen un poderío económico muy importante. Poseen una de las universidades más grandes de los Estados Unidos y son muy populares en estados como Utah. ¿Qué tiene de malo hacerse mormón? Bueno, veamos algunos puntos que tenemos que considerar a la hora de hacer discípulo de Cristo. Número uno, cuando uno se hace miembro de la iglesia mormona, uno debe aceptar a José Smith como profeta y fundador de la iglesia. ¿Quién fue José Smith? Bueno, él nació un 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Windsor, Vermont, Estados Unidos. En 1919, a sus 14 años, recibió sus primeras visiones proféticas. Resulta ser que él iba a una arboleda donde supuestamente se encontraba con Dios y con el ángel Moroni. Esa arboleda, tengo entendido que fue comprada por la iglesia de los santos de los últimos días y hoy día es un recinto sagrado, una arboleda sagrada. El detalle es que este tipo de prácticas de adorar debajo de los árboles es de origen pagano en el Antiguo Testamento. En 1820, José Smith afirma que el padre y el hijo le visitaron, tuvo un encuentro personal con ellos y le dijeron que no se congregara en ninguna iglesia, sino que formara la propia porque todas las demás iglesias no tenían la verdad. El asunto aquí es que al Padre nadie le ha visto jamás, dice San Juan capítulo 1, porque el Padre está rodeado por una gloria impenetrable, ni los ángeles del cielo han podido verlo, por eso sabemos que un ser humano no podría hacerlo, y entonces se duda de que esto sea verdad. En 1822, José Smith afirma que el ángel Moroni le mostró dos planchas de oro de donde se basó para escribir el libro del Mormón. El punto es que el ángel Moroni no aparece por ningún lado en la Biblia, por lo cual se duda de su origen celestial. Recordemos que Satanás se puede vestir como ángel de luz también. En 1829, José Smith afirma que se encontró con Pedro, Santiago y Juan, quienes le impusieron las manos para designarlo como sacerdote, profeta y pastor de su propia iglesia. El asunto aquí es que Pedro, Santiago y Juan sabemos que están muertos en la tumba esperando la primera resurrección. Entonces, al afirmar que se encontró con ellos, solo está diciendo que tuvo una práctica espiritista, el consultar a los muertos.
En 1830 se organizó oficialmente dicha iglesia y en 1835 se imprimió el Libro del Mormón y el libro Doctrinas y Convenios, ambos escritos por José Smith y que según él tienen la misma o mayor autoridad que la Biblia. En 1840, José Smith predicó acerca del bautismo vicario por los muertos, una extraña doctrina que no tiene base bíblica y que posiblemente sea de origen masón. En 1843, José Smith predicó sobre el matrimonio plural, lo que le permitió tener más de una esposa, algo que tampoco tiene base en la Biblia. Y en 1844, José Smith, estando preso en una cárcel, murió en una balacera que hubo ahí en la cárcel, en un motín. ¿Por qué estaba ahí? Pues por diferentes cargos que incluso sus miembros levantaron contra él. Y ahí murió este que es considerado por muchos como un falso profeta. Otro detalle a tomar en cuenta dentro del modelo de discipulado mormón es los nexos con el ocultismo y el masonismo. Se dice que José Smith buscaba tesoros perdidos y que tenía una piedra guía especial para buscar esos tesoros. Esto es otra evidencia de sus nexos con el masonismo, ya que en esta iglesia hay todo tipo de prácticas masonas y rituales masónicos en los bautismos que hacen, en las iniciaciones, casamientos, en la visita selectiva a templos. ¿Por qué? Porque hay templos donde no cualquier mormón puede entrar, no digamos cualquier persona, ¿verdad? Tiene que ser de cierto rango para poder entrar en ciertos templos, ¿verdad? Y también se sabe de la creación de árboles genealógicos y sabemos que esta es otra práctica que tiene conexión con el masonismo. Cuando José Smith afirma que habló con Juan el Bautista, Pedro y Santiago, esto no es otra cosa más que haber consultado con los muertos, una práctica condenada por la Biblia. Se sabe que José Smith perteneció a la logia masona de Nauvoo, Illinois. ¿Y quiénes son los masones? Bueno, la masonería moderna fue fundada por Albert Pike, que se declaró abiertamente satanista, ¿verdad? Lo que indica que tener nexos con el masonismo no trae ninguna bendición a la persona, mucho menos a una iglesia que se presenta supuestamente como cristiana. Además, ellos creen en la vida inmediata después de la muerte, en el mundo de los espíritus, en la reencarnación y otras extrañas doctrinas que no tienen fundamento bíblico. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta dentro del discipulado mormón es el asunto del sacerdocio. Esta práctica del sacerdocio mormón es netamente meritoria, lo que significa que el fiel mormón va ganando méritos a medida que va ganando experiencia y además va ganando cargos, va ganando autoridad y también salvación a través de los grados de gloria, lo que no es otra cosa más que una especie de salvación por obras, algo que la Biblia no enseña. Hay dos tipos de sacerdocio mormones reconocidos por ellos, el aarónico y el de Melquisedec. Dentro del sacerdocio aarónico tenemos 4 grados de ascensión. El primero es el discipulado, que se empieza a los 12 años. El segundo es el de maestro, cuando ya el joven tiene 14 años. El siguiente es el de presbítero a los 16 y de obispo, que también puede ser a los 16 o más. Después de esto, el mormón ya puede viajar a otros países a prestar 1 o 2 años de servicio misionero, predicando el evangelio del reino que ellos enseñan. Y después que regresan de la misión, ya son vistos con mayor honor y honra dentro de la iglesia mormona y ya pueden aspirar a los grados de sacerdocio de Melquisedec, o sea, ya pueden ser élderes, ¿verdad? Porque están los élderes viajeros o élderes de barrio. De ahí tenemos a los sumos sacerdotes, a los miembros de los 70, a uno de los 12 y a la primera presidencia. Los últimos 3 grados
son muy importantes para los mormones, ya que para aspirar a estar en uno de ellos hay que ser profeta, vidente, hablar en lenguas y tener otros atributos espirituales, pero que se alejan un tanto de cómo la Biblia los enseña. El otro detalle que tenemos que tomar en cuenta dentro del proceso de formación de discípulos mormones es la doctrina del bautismo vicario por los muertos. O sea, ellos se bautizan en nombre de seres queridos fallecidos para librarlos del mundo de los espíritus y que puedan ir al cielo. Una especie de salvación post-mortem, o sea, lo que hacen es hacer elaborados árboles genealógicos para rastrear abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y bautizarse en nombre de ellos para que ellos sean liberados del mundo de los espíritus y entonces puedan ir al cielo. Eso no lo enseña la Biblia, ya que este tipo de práctica se aleja de todo contexto bíblico. ¿Por qué? Porque los muertos van a la tumba al morir, así lo enseña la palabra del Señor, no van ni al cielo, no van al infierno, mucho menos al purgatorio, al mundo de los espíritus, van a la tumba, dice Eclesiastés. Además, la palabra del Señor enseña que el alma no es inmortal. El alma que pecare, ésta morirá, dice Eclesiastés 18:20. Porque el término de alma en la Biblia es el ser completo. Yo soy un alma, no tengo un alma, sino que soy un alma. Y además los muertos nada saben ni se puede tener contacto con ellos. Pretender tener contactos con los muertos no es otra cosa que haber tenido contacto con demonios. Por esa razón, si José Smith dice que tuvo un encuentro con Pedro, Santiago y Juan, lo más probable es que haya tenido encuentro con demonios haciéndose pasar por estos personajes. Además, si tuvo un supuesto encuentro con el ángel Moroni, dudamos que sea un ángel enviado por Dios. Hablando un poquito más acerca de esta creencia de los mormones, ellos han intentado justificar esta práctica torciendo el significado de Primera de Corintios 15:29 que dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Esto lo dijo el apóstol Pablo dentro de un contexto importante. En Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección, de la primera resurrección de los justos. Está hablando de la resurrección de Cristo y está hablando de la promesa de la resurrección. Así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros podemos resucitar en Él. ¿Por qué? Porque habían algunos que no creían en la resurrección y por eso les dijo estas palabras. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si de alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces los mormones dicen que ya ven, los cristianos bautizaban por los muertos, ¿verdad? Pero este pasaje, que ha sido de difícil interpretación, puede entenderse de la siguiente manera. El teólogo Foschini propone la siguiente traducción del original griego. Si fuese de otro modo, ¿qué sacarán los que se bautizan? ¿Se bautizan por los muertos? O sea, el teólogo Foschini propone que ahí debe haber dos preguntas en una, porque el griego es un lenguaje que no se escribe con signos de puntuación, admiración, interrogación, no hay puntos, comas, nada. Entonces se puede cometer el error de tener una larga pregunta. Entonces él propone dividir esa pregunta en dos para tener una mayor comprensión de lo que está diciendo el apóstol Pablo y que no choca con el contexto de Primera de Corintios 15. Vuelvo a leer. Si fuese de otro modo, ¿qué sacarán los que se bautizan? ¿Se bautizan por los muertos como queriendo decir, si Cristo no resucitó, en nombre de un muerto nos bautizamos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué se bautizan? ¿Se bautizan por ellos? Si no existiese la resurrección, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, ¿en nombre de quién se bautizan? Pregunta. ¿Se bautizan en nombre de un muerto? Este sería un mejor sentido que va en relación a lo que presenta Primera de Corintios 15. El comentario bíblico adventista dice que la frase bautismo por los muertos se refiere a una práctica pagana que querían introducir en el cristianismo. Esta es otra manera de verlo, ¿verdad?
Y tenemos también al teólogo Ángel Manuel Rodríguez que dice, la frase bautismo por los muertos se refiere a los nuevos conversos que después de la muerte de un pariente o un amigo cristiano son animados a llegar a ser cristianos para poder encontrarse con ellos en la resurrección, ¿verdad? Así que este pasaje, aunque ha sido de difícil traducción, sabemos que no apoya en ninguna manera el bautismo vicario por los muertos. Ahora, el último punto dentro del proceso de discipulado mormón es el libro del mormón. Resulta ser que hay 3 libros que los mormones consideran con mayor inspiración e iluminación que la Biblia. O sea, para ellos la Biblia ocupa un cuarto lugar. En primer lugar está el libro del Mormón que habla de las supuestas apariciones de Jesús en las Américas, evangelizando a incas, mayas, aztecas y otros, ¿verdad? El otro es el libro de doctrinas y convenios que tiene el compendio de creencias mormonas y el tercero es la perla de gran precio que tiene escritos supuestamente inspirados de José Smith. Por estas y otras razones que hemos visto, entendemos que el sistema de discipulado mormón no está formando discípulos de Cristo, sino de José Smith o del ángel Moroni. Y como les he dicho, de este ángel se duda que sea de origen celestial. En conclusión, tristemente José Smith practicaba la adivinación, el ocultismo, el masonismo y la poligamia. Por lo tanto, no es un ejemplo a seguir. ¿Podría decirse entonces que el sistema de discipulado mormón, al no ser bíblico, ni es el que Jesús dejó en su palabra, no está formando discípulos? Es posible que en la iglesia mormona haya verdaderos y fieles cristianos, los cuales son sinceros en lo poco que conocen y practican. Ese es el pueblo de Dios que hay que llamar a salir y unirse al verdadero remanente profético de Dios. Por esa razón, el llamado, la invitación es a practicar el discipulado siguiendo el modelo y ejemplo de Jesús. El llamado es a que nuestro proceso de discipulado sea bíblico y espiritual, guiado por el Espíritu Santo. El llamado es a salir de prácticas no bíblicas para llegar a ser completos y verdaderos discípulos del Señor. Y el llamado es a no creer en otro evangelio. Así lo dice Gálatas 1:6. No creas que hay otro evangelio, hay uno solo. Y es el que encontramos en la Biblia. Si tú crees esto, acompáñame a orar. Querido Jesús, queremos orar por todos nuestros hermanos y amigos mormones, Señor, para que la luz del Evangelio pueda llegar a sus vidas, para que ellos, Señor Jesús, si escuchan tu voz, puedan seguirla, Señor Jesús. Oramos también para que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener un proceso de discipulado bíblico, porque el objetivo es cumplir la misión, agradarte a ti, hacer discípulos y también estar apercibidos para que nadie nos engañe. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.